Cada tanto aparecen en el horizonte de nuestras comunidades esas personas que tienen una sabiduría, una forma de ser, una forma de rumiar la vida que nos invita a la reflexión permanente, a hacernos todas las preguntas posibles, a imaginarnos en otros contextos, cómo seríamos con otras personas, qué debiéramos hacer con esas personas. Iluminan, dejan huella en ese camino y a nosotros nos gusta decirles picantes, porque son muy pero muy buenos en lo que hacen. Nuestro invitado de hoy es José Luis González. Es actor, humorista, músico. Pocas pistas les doy. Solamente si digo José Luis Serrano, se pueden aproximar un poco. El creador y que lleva casi en la sangre a Doña Jovita. Hola José, ¿cómo estás? Bienvenido. Bien, ¿cómo le va, prima? ¿Cómo andamos? Sí, somos primos, somos los de la guía, tenemos que decir nosotros, los González. ¿En qué andas? Bueno, aquí ando, lo que decís picante, yo le sumaría moquero, ya que picante es una palabra más usada en Córdoba que en otros lados, Sí, ¿no? claro. Pero también es necesario ser moquero, no deliberadamente, sino darte cuenta de los mocos que haces o los errores. ¿Te consideras muy moquero? ¿Has sido muy moquero? Sí, el problema es cuando se pone crónico y... Ya incorregible. sí, no, yo creo que dentro de todo ya le agarré la vuelta para no ser un moquero crónico, porque hay momentos en que uno se cree algo y se monta en esa idea y seguís enamorado del error, ¿no? Y perdés de vista asuntos esenciales que probablemente hayas tenido en tus sueños en la infancia, en la adolescencia. Y lo de moquero está bien, porque todos nos echamos mocos. Yo tengo miedo ya con la edad de dejar, por ejemplo, las hornallas encendidas. No es para tanto. Pero eso de montarte en el error, imagino que tiene que ver con el ego, con el creérsela. Sí, con el querérsela y encontrar todos los argumentos para sostener eso, ¿no? Me gustó una palabra muy conocida, por supuesto, que en algún momento hablando con Dr. Pressman, con quien hacíamos la obra Entre la peperina y el clonazepam, yo le contaba estas cuitas, estos secretos, estas confidencias del error, y él dijo, claro, sí, todos tenemos esa manía de pegarnos a cierta omnipotencia, ¿no? Pero también te habilita el entorno, te habilita, muchos por comodidad, y otros algunos por cariño, y vos te terminas creyendo cosas. Y está bueno es ese lugar donde podés hacer silencio, escuchar un poquito y ver cómo brilla el alma de los otros. Sos un hombre muy reflexivo, muy espiritual, con esto de mucha vida interior, rumiando mucho para tus adentros. ¿Eso te lo dio el monte, te lo dio tras la sierra? Me lo dio la soledad. Una soledad que viene desde la infancia, ¿no? Pero por suerte no quedó ahí como un estado anímico crónico, ¿no? Porque fui saliendo. Hay una canción muy bonita que se llama Primera Soledad. Hoy mi madre no me quiso, o si la subiera acá. A ver, estamos con La he guitarra. rondado horas enteras. Pero no me refiero a mi madre, pero eso es de Tejada Gómez. Pero nada, no me quiso, ni me ha pegado siquiera.
tiene que ver con algo de eso. Entonces, yo me portaba mal en los grados, en el primario. Era una especie de grito, era como para decir, yo también existo, que alguien me mire, ¿no? Después me di cuenta que hacer reír era mejor que portarse mal. Y bueno, creo que desde entonces estuvo esa impronta, ¿no? Pero eso de la risa, más allá de ese sentimiento momentáneos de soledad que uno ha tenido, que en mi caso lo sentía como un karma, yo me di cuenta que mis viejos también tenían esa soledad y recurrían al humor. El humor. ¿A qué lo atribuís? ¿A la tierra añorada, tu papel inmigrante? Sí, mi papá es asturiano. Era. Bueno, y igual yo digo es porque lo vivo, lo siento todos los días. ¿Puede venir de ahí? ¿Esa nostalgia? Sí. Se sobrevive si uno encuentra una alternativa. Y la alternativa es reírse de sus propias desgracias, ¿no? Porque también te invita a ver lo que está pasando en el mundo, no es que te pase a vos. Aparte, es un camino muy bonito para agradecer y descubrir que no es tanto. Son construcciones que se hacen, ¿no? en la cabeza. Y a esta altura, el tiempo ha pasado a ser un tesoro. Cada instante que se vive, como este momento que tenemos, esta conversación, este encuentro, es lo más importante que hay, porque está ocurriendo. Es un latido. ¿Cómo era ese hogar con Esther, con José, en Tras la Sierra? Contame un poco de esa infancia. Bueno, yo estuve en ese hogar con sus altibajos, con sus momentos llenos de belleza y de ternura, y con sus momentos de malentendidos, hasta los 12 años. Y me fui a Formosa, a una zona de selva, un lugar soñado para mí. Pero no es que escapé, ahí había una hermana, ahí estaba Pilar. Y es una colonia fundada a principios del otro siglo para contener a la población toba, digamos, y educarla. Digamos, eran los franciscanos. Creo que uno de los grandes errores que cometió ahí nuestra iglesia fue la falta de empatía, porque después todos los indios, yo los digo con cariño, ¿no? Porque a algunos no les gusta que le digas indio, y después se les dijo paisano, y después tampoco les gustó, ¿viste? Ahora están de acuerdo que se le diga a los originarios. Digo eso porque siempre vuelvo, hace poco estuve. Y se fueron a otro culto, pero se identificaron mucho, profundamente, visceralmente, con el gesto de Jesús, de dar la vida por los demás. Pero se fueron de la Iglesia Católica. Ah, mira. ¿Y tu hermana qué hacía ahí? Docente. ¿Se había ido antes a ejercer la docencia ahí? Sí, se fue a los 17 años al Chaco, después anduvo dando vueltas. En una época estuvo ahí en el punto tripartito, siempre provincia de Formosa, ¿no? Entre Bolivia, Paraguay y Argentina, en un lugar donde solamente podían salir o entrar ahí 2 veces al año y en una avioneta, que sin instrumental recorría el río Pilcomayo y los dejaban ahí a los maestros.
ahí donde había poblaciones nómades y había que enseñarles a leer y a escribir. Y había que aprender también el idioma de ellos. Idioma. En ese caso eran los matacos, los huichi. Y ahí donde estuviste vos, en Misión Laicí. Sí. ¿Qué hiciste? Fueron varios años. Sí, ahí estuve el 70, el 71. En el 72 me volví, viví un año, porque ya entraba en el secundario. Y ahí trabajé vendiendo diarios, revistas. Tenía un pregón que decía, porque lo tenés que hacer medio porteño el pregón. La razón, los principios, ¿ya vivió? La razón, en esa época estaban los diarios, Claro. los principios. Y no, fue demasiado, no podía estudiar y a la vez trabajar. El trabajo era arduo porque tenía que recorrer varios kilómetros en bicicleta. Y bueno, tenía una gran necesidad de mirarme y en esa situación no podía saber quién era. Me volví. Te volviste. Así que estuve el 73 y el 74. O sea que en el lapso de 5 años la pasé en una zona de selva, digamos. Y ahí esa impronta tan marcada de la soledad. Sí, pero también gracias a esa soledad yo pude acercarme entrañablemente a otras personas, que entrañablemente también me abrazaban, no por lástima, sino por haber podido ver en ellos sus propias soledades, sus carencias. Y me apegaba mucho a los personajes, digamos, a los distintos, ¿no? Había gente muy sola que vino por la guerra, porque ahí hay rusos, alemanes, así como en Misiones, ¿no? Gente que vino de Europa del Este por el hambre, ¿no? Y algunos estaban muy solos, ¿no? Y también hay exiliados paraguayos de la guerra del Paraguay, una gran diversidad. Estaba el idioma guaraní, el idioma de los com, los toba, el castellano, toda esa mezcla. Y ahora cada vez que vuelvo, les digo, tanta riqueza que tienen y le están escapando a toda esa diversidad, a esa manera de hablar. Reniegan de eso. Claro, porque el paradigma que hay hace que vos quieras ser blanco, rubio, hablar castellano y tener todas las marcas de ropa. Y ahí tienen un verdadero tesoro en su idioma, en sus creencias, en sus leyendas. Me acuerdo cuando estaba en los grados, un día muchas veces tuvimos horas libres. Nos juntábamos con los chicos. Lo primero que sale es hablar de los seres fantásticos heredados de la cultura guaranítica. Y en algún momento yo me largué una carcajada y me dijeron, Maico Cordobés, ¿de qué es lo que vos te estás riendo? A ver si viene todavía y te aparece el Caraípe Jareo, la pora, o de noche te va a venir. Y casi terminas creyendo, ¿viste? En eso. Claro. Porque es como que saben que existe un mundo, pero lo vinculan con la oscuridad, ¿no? Mira. Y como que tenés que pagar. Al bombero le tenés que dejar tabaco, caramelos, lo que vos quieras, pero tenés que pagarle para que no moleste. Todos esos seres mitológicos, que también en Tras la Sierra están, que tienen otros nombres, ¿no? Y forma parte de las creencias populares, como también la fe, cómo lo toman, ¿no? Todo es un cambio, se hacen negocios, es decir, bueno, le tengo que pagar una promesa a tal santo. Y va y le pagas la promesa y por tu vida no hubo ningún movimiento que te hiciera cambiar. Le pagaste al santo y quedaste arreglado, ¿verdad? Claro, claro. Sí. ¿Cuándo descubriste, José,
que el humor era un puente para acercarte a los otros. Y esto lo estoy descubriendo todos los días. El humor no tiene que aparecer. El humor es una travesura, es una picardía necesaria. No es necesariamente el chiste. El chiste puede acompañar, el chiste es una fórmula. Por ejemplo, mi jovita dice, ¡ay, en Carlos Paz, Cristo Santo! Nunca he recibido tantos halagos, tantos halagos. ¿Y qué pasó? La gente ahí en el club de pesca era un solo halago. Me gritaban, halago, halago. Me querían ahogar. Eso sería un chiste, ¿no? Pero el humor en realidad es una actitud, es una predisposición. Que la vi ayer cuando es el peaje y el que te atiende, te da el ticket, te dice que tenga buen viaje, hermano. Otros te dicen otra cosa, o algunos te miran nada más. O si vas a una dependencia del Estado, ponele la ANSES, una municipalidad, y si te atienden bien, o el carnicero, si te atiende bien, si te mira de persona a persona, más allá del cliente, ya en esa actitud hay humor. Está fluyendo la humanidad, la conexión esa entrañable que necesitamos. Doña Jovita rescata todas esas raíces, quizás que en esa adolescencia ahí en Misión Laicí fue germinando, ¿no? Eso que vos veías, ese tesoro que tenían, esa comunidad, bueno, vos después se lo pasaste a Doña Jovita con tu terruño. ¿Fue una cosa que fue saliendo? ¿Te lo propusiste? ¿Cómo nace el personaje? Bueno, Doña Jovita no era un personaje teatral, digamos. En realidad era una especie de misión, una quijotada, una causa perdida, porque lo que yo quería era, a partir de unas canciones que había hecho, era no dejar de contar eso que no se ve, que no lo escuchaba en la radio. Había visto, por ejemplo, que otros lo hacían, como Di Fulvio o Yupanqui, pero todavía no era consciente. Pero ante situaciones especiales, encuentros, sobre todo con vulnerados. Yo siempre digo que Doña Jovita tiene varios estigmas. 4 son los más notables. Es vieja, mujer recién ahora, digamos, la mujer hace unos 40 años atrás, no era fácil que una mujer te hiciera una entrevista. Puede ser Clide Suárez, ¿viste? Pero hace 80 años atrás la mujer no podía votar. Mi Jovita viene de un mundo de perdedoras, pero las abuelas siempre fueron ganadoras. Pues son inimputables las abuelas. Sí. Entonces era vieja, mujer, pobre, del interior, todo en contra. Y ellas dicen, yo esto lo he escuchado, dicen, no, yo no me puedo dar el lujo de caer en cama, yo no puedo enfermarme, porque si yo caigo, aquí se cae todo. Entonces, es eso que a veces hemos escuchado, la pinta a la mujer obligada durante siglos a tener un silencio amontonado, ¿no? A mostrarse como lo necesaria que es. Y yo empiezo cantando canciones que reivindicaban valores. Y fue necesario llamarle la atención al público con un chiste o haciendo imitaciones para poder meter la canción. Eso fue desarrollándose hasta que causó gracia y un día hubo que personificarla, hubo que ponerle ropa, imaginarla y construir ese muñeco que es Doña Jovita
que la pinta es de las abuelas que yo vi en la infancia. Ya no hay abuelas con batón. La mamá de tu mamá. Claro. La mamá de mi mamá se llamaba Jovita, pero no era así charlatana como esta que interpreto yo. Esta necesita decir cosas, Claro. cantarlas, todo. Creo que se parece más a mi mamá, que nunca se quedó callada, que se puso a estudiar piano casi a los 70 años, cosas así, ¿no? Una de las muertes, o digamos, la primera muerte más impactante fue la partida de mi abuela, Jovita, que no hablaba mucho, pero con solo mirarte, te miraba por arriba de los lentes, como diciendo, ¿y mi hijo? ¿Cómo está usted? Ponele que sea algo así, es lo que se me ocurre decir, pero llevaba el corazón a la mirada de manera inmediata. Te decía un montón de cosas y no se me fue más eso. Entonces cuando me avisan que la abuela se muere, no es que me desesperé, no, pero iba siempre ahí donde estaban sus restos y le decía, yo creo que no te vas a ir nunca y creo que donde estás bien y sin duda debe ser el mejor lugar. Y le decía, ayúdame, voy a estar pensando en vos, ayúdame a que mi vida valga la pena. Desde ahí, desde la muerte, ¿no? Que valga la pena, o sea, que pueda, dentro de mis posibilidades, hacer lo mejor, hacer en mi pequeño mundo lo más bonito posible. Por eso cuando uno se plantea la importancia del bien común, creo que te estás planteando tu propia historia, ¿no? En ese punto. ¿Qué tiene para decir todavía Jovita que no hayas dicho? Lo que siento que tiene que decir, porque por ahí la saco, le meto demasiada información, ahora ando con la inteligencia artificial, pero no es por capricho mío, sino que tengo abuelas, amigas, Sí. que manejan muy bien las redes, y que están, en algunos casos, enviciadas, ¿no? con el WhatsApp, por ejemplo. Entonces, eso me ayuda a pensar que el relato puede ser creíble, porque tiene que ser una historia creíble. Entonces la meto ahí a Doña Jovita. Pero siempre tengo esa necesidad de volver al lenguaje original, al bien chuncano, al bien cerrado, porque ahí hay sabiduría, y hay sabiduría porque hay dolor, y si ese dolor se convirtió en palabras, pasó a ser sabiduría, porque si no se convierte en palabras, no ha sido exorcizado, digamos. Desde la primera aparición de Jovita, entiendo, en el 86. Sí. Hasta hoy, prácticamente toda la historia democrática de la Argentina, de la historia reciente, avanzó tras la sierra, se conectó, se comunicó, siempre fueron o fueron percibidos como buena parte de la provincia olvidada, ¿no? Por lo que Brochero venía y le golpeaba la puerta a los gobernantes y demás. ¿Vos crees que eso se superó? No, todavía no llega a la conciencia de nosotros mismos. Igual, de todos modos, está en movimiento. Todavía no somos conscientes porque con las crisis y la gran problemática que hay en las ciudades, la gente elige vivir en otro lugar. Así que entrar a la sierra existe una diversidad y un aprendizaje diario de convivir
con gente que ha venido de otros lugares y le cambia inclusive el nombre, modifica o altera el nombre de las toponimias. Y cada uno trae su mundo. O sea, el pueblo de Los Hornillos, una vez me cedió una señora que saludó fugazmente y empezó a hablar por teléfono. ¿Dónde estás? Yo acabo de tomar un auto en Hornillos. Era un auto. Tomar un auto en Hornillos. ¿Me esperas en Patos? Y Patos se llama Arroyo de los Patos. Claro, claro. Todo más breve, más rápido, que se diga más pronto. Como una gran urgencia. Y es que si los de Tras la Sierra estamos equivocados, nos están obligando a salir del error de manera inmediata. Y en realidad ese tiempo, ese semblante, esa lentitud, eso de saborear el tiempo, ¿no? De saborear el tiempo, la circunstancia, es una ciencia que la gente la está buscando en Oriente. Y ya acá ya lo tenemos. En la Pampa de Achala la gente sabe cómo llegar al silencio, cómo llegar a la paz. ¿Y vos crees que están siendo obligados a vivir apurados también? Claro, y nos acomplejamos. Porque esto está en todos lados, ¿no? El teléfono. Sí. Sí, y no nos estamos dando tiempo para percibir las sutilezas que hay en un hermano, en una mamá, en un papá, es como que quisiéramos llegar a algún lado y en realidad ya estamos, no hay que llegar. O sea, no se está disfrutando la vida. ¿Te cruzó alguna vez ser sacerdote? Sí, porque me encantó, me movilizó muchísimo. Sin querer entré en un curso que estaban dando de Cristología y ahí constaté la existencia, si bien siempre anduve dando vueltas por ahí, la existencia real de alguien que vino y modificó la historia desde Nazaret, ¿no? ¿Edad? O desde Belén. ¿Cuántos años tenías? Y habré tenido 19, 20 años. Sí, se me cruzó porque es para no perdérselo, digamos. No digo ser sacerdote, pero no podés ignorar que existió alguien que modificó todo y no escribió nada. Escribió una vez, se agachó nada más cuando apedrearon a una mujer y escribió en la tierra con el dedo. Pero no dejó nada escrito, pero escribió en los corazones de un montón de gente y todavía sigue hablando. Y bueno, probé ahí, pero me di cuenta que mi camino todavía tenía mucho recorrido. Así que es una tarea, la vida es una tarea de discernimiento, ¿no? La pandemia me ha ayudado también a discernir, a elegir, a darnos cuenta, a darme cuenta que estamos agarrados con alfileres y hay que ver cómo prenderse bien de ese alfiler. José, te propongo una pausa. Estamos aquí en Radio Mitre conversando con José Luis Serrano. Ya volvemos. Las siguientes empresas acompañan a Gente Picante. Acompaña a Gente Picante, Casalta. Hay lugares donde siempre nos vamos a sentir seguros. Estamos orgullosos de ser uno de ellos. Hace tiempo comenzamos una transformación con el objetivo de cuidarte mejor, poniéndote en el centro de todo lo que hacemos. Hoy,
Alcanzamos los más altos estándares en calidad y seguridad. Acreditación otorgada por Joint Commission International. Sanatorio Allende. Orgullosos de ser el lugar donde siempre te vas a sentir seguro. Retomamos acá el ciclo de Gente Picante. Estamos conversando con José Luis Serrano, actor, humorista, músico y reconocido por todos con Doña Jovita. José, ¿la música cómo llega a tu puerta? ¿Cuándo y cómo decidiste ser músico? Y no es algo racional, es una especie de abrazo del cosmos. En un momento digo, ¿qué voy a hacer de mi vida? Terminé como agrónomo general, que es una tecnicatura que cursé 6 años, 2 años en Formosa y lo otro en Tras la Sierra. No esperaba terminar el secundario. No creía que... ¿Dudabas de vos? Sí. Y cuando vi que faltaba poco y que ya llegaba, digo, me queda una materia, me gustaría irme con un 10. Y me puse a estudiar porque he sido muy desordenado con el secundario. Así que hice eso y la tesis. Me preocupé por los árboles en el mundo. Ya tenía eso. En ese momento elegí la silvicultura, ¿no? Sí. Y para la tesis, y elegí el eucaliptus. Todavía no podía darme cuenta de la importancia que tenía el monte nativo, que vive acá hace millones de años. El eucaliptus vino desde Australia y entre variedades y especies hay más de 500. Y como nadie del jurado que tenía y de los profesores que examinaban, sabían del eucalipto, así que me fue fácil y... ¿Te pusieron un 10? Sí. Muy bien. Pero bueno, ya está, digo, ya soy agrónomo, pero ¿y ahora qué hago? Entonces me acuerdo, iba en bicicleta y sentí una especie de llamado aquí en la frente, ¿no? Algo así. No sé, parece que los llamados no vienen de abajo, ¿no? Llamado. Y yo pensaba en veterinaria porque había tenido prácticas en el campo, haciendo cesáreas, suturando con los profesores, ¿no? Y también me gustaba la ingeniería forestal. Y escribía a todas las facultades esas, inclusive a la Escuela de Arte, hoy Facultad de Artes, para estudiar música. Y del único lugar que recibí respuesta fue desde Córdoba, aquí. Así que me vine con la guitarra solamente, nada más. Ante el no de todos, salvo la aprobación de mi papá, que dijo, bueno, pero si es lo que te gusta, ve y hazlo. Así que me vine ahí. Y la música siempre aparece así como algo inefable. Iba al Rivera Indarte, después San Martín. Y no sé cómo era, pero llegué a tener amistad con la gente que trabaja ahí, así que entraba a ver. Una vez vino la Sinfónica de Cleveland. ¿Te imaginas para un chango de Tras la Sierra, que estuvo en Formosa, en Los Ríos, ahí entre el mundo? Estabas en el teatro. Estaba en el teatro, pero aparte lo que escuché, porque yo ya venía yendo al teatro. Y escuché El pájaro de fuego de Stravinsky por la Sinfónica de Cleveland. Y no recuerdo qué otras obras había, eran 2 o 3 obras. Y no podía parar de llorar, me había emocionado tanto
como si me encontrara con una presencia divina. Digo, lo que puede hacer el hombre cuando va buscando el camino de la belleza y llega a hacer un trabajo así con distintos sonidos, una obra sinfónica. Estaba enganchado. Pero siempre ahí estuvo esa especie de picardía, como un duende andaba el vínculo con la tierra, que terminó ganando, digamos. Cuando aparece doña Jovita, ya... A ver, algo tuyo, ¿no? De eso que te nace de las entrañas. Me preocupa mucho algo que no se hablaba, ¿no? Allá por el año 80 empecé una canción para la bandera, que la terminé recién el año pasado. Ah, mira. Maduro. Claro, porque me obligaba a pensar en el significado de la bandera. Y me pasó lo mismo con esta canción. Que un día, el padre Rossi, que era cura pelado nada más, cura raso, quiero decir, no me acuerdo si yo le pasé esto, y lo leyó en Radio Continental. Entonces digo, si lo ha leído es porque sirve para algo. Entonces lo busqué, lo encontré y le digo, bueno, le voy a poner música. Y salió esto. ¿Qué será la patria? Que nos vamos lejos de entender su laya, ver su movimiento. ¿Qué será la patria? Me viene de nuevo. Como no hay palabras, me gana el silencio. Será este rincón donde a veces rezo, que hace que a mis penas las abrigue el cielo. ¿Qué será la patria? Tal vez es aquello que huele a paisaje, que nunca está quieto. ¿Es mi pago chico o todo este suelo que va de la Quiaca a los hielos eternos? Aquí va la patria, digo cuando siento que viaja en mi sangre sin pena ni tiempo. Pero al ver los niños llegando al colegio, creyendo en nosotros, la patria es un juego. Me orillan sentires, todo se hace nuevo. La vida me baila junto con los sueños. Ahí anda la patria, me sale de adentro. Intento nombrarla diciendo con ellos: el pan de la tierra, el agua que bebo, las voces del monte que me trae el viento. Aquí como antaño, la patria es todo eso, verde y madurada, muriendo y naciendo. Yo quiero vivirla compartiendo el fuego de sentir la nuestra como un alimento. ¿Qué será la patria? Que nos vamos lejos de entender su laya, ver su movimiento. Pero para honrarla miro pa' delante, camino con todos y al fin somos esto. ¿Qué será la patria? Que nos fuimos yendo sin saber su laya, sin soñar su sueño. Pero qué bonita, muy bueno, muy bueno. Doña Jovita, ¿en algún momento te fastidió? No. Nunca. No, nunca. Porque que Quino terminó en algún punto de su existencia renegando de Mafalda. Y a veces esas creaciones que son tan contundentes y que pueden quizás desbordarte, ¿no? ¿Estás muy amigada con doña Jovita? ¿Muy amigado con doña Jovita? No, a veces la veo, no. No. No la...
no la frecuento. Una vez, 2 veces a la semana, una cosa así. A veces, muchas veces a la semana, y a veces pasan semanas que no. Cuando alguien dice algo y me actúa como un disparador, y dice, eso está bueno para Jovita. Ajá. Sobre todo cuando hay absurdo, ¿no? Claro. ¿Y que lo vas anotando en tu mente? ¿Andás con cuadernitos? En el celu anoto si me viene una idea, pero a veces pasa, ¿no? Y a veces encuentro esto del halago, son chistes de un libretista, un gran creador, Ricardo Vargas, que le dije, ¿puedo usar eso para que doña Jovita diga algo? Y le inventé. Está muy bien. Sí. Pero pido permiso, ¿no? Pido permiso. ¿Cuánto te lleva caracterizarte como doña Jovita? Para la tele o para, como por ejemplo este caso, que es para las redes, lleva bastante tiempo. O sea, por lo menos tiene que ser 1 hora, y si hay 1 hora y media, mejor, por los detalles. Pero en el teatro, como la gente, yo me caracterizo, en la obra que hago ahora, me caracterizo en público. Empiezo cantando estas cosas, otras, o diciendo algún poema que escribí ayer, antes de ayer, o algo. O sea, la cantidad de cosas que hay, porque hace 38 que hago Doña Jovita, la cantidad de cosas que hay da para actuar unas 5 horas o más. Claro. Pero tiene que durar 1 hora 20, 1 hora y media. Entonces, cuando lo hago en teatro, la gente, en el teatro no ves los detalles, ves allá arriba, y también tiene que ver la inflexión de la voz, cómo jugás, y desde lejos. El público termina de hacer el personaje con la imaginación. ¿Cómo surgió con Carlos Pressman esto de hacer Entre la peperina y el clonazepam? Hubo un encuentro de CEPRAM, Centro de los Adultos Mayores, donde estaba invitado Pressman, y caímos los dos sobre la hora, y en el camarín dijimos, bueno, le digo, acá lo natural es que doña Jovita le haga una consulta. Entonces, claro, yo preparo esto, y usted contésteme. Entonces, fue fuerte, fue muy conmovedor, y a partir de ahí quedó la idea de que podíamos compartir el escenario y preparar un guión. Y le llamé un día a Pressman y le digo, bueno, si vamos a hacer eso, ¿qué opinas de este nombre? Entre la peperina y el clonazepam. Y estaba conmigo un dramaturgo, estábamos en Tras la Sierra, estaba José Ignacio Serralunga, y estábamos hablando del tema. Uh-huh. Que con él también hice la obra, pero en el caso de él era una terapia, un psicoanálisis. Nos imaginamos, doña Jovita en el diván, precioso. Sí, pero todo el tiempo confundiéndolo, diciéndole padre de acá, padre de allá, digamos, como si fuera una confesión. Claro. Y mezclándose con síntomas de alguna dolencia recurrente que tenga doña Jovita. ¿Qué le duele más, la espalda? Es la cintura. Ando cintureada. Bueno, es lo frecuente, ¿no? Te invito a que te pongas los auriculares, José. Hay una cosa que quiero que escuches, ¿no? A propósito de lo que nos estás contando. Es un tipo que como cualidad es muy fácil convivir con él. Nosotros recorrimos provincias del país y compartíamos muchas horas juntos con esta historia del teatro, y hemos sorteado diferencias de toda índole en un marco de mucho respeto, sobre todo. Y si tuviera que definirlo con un gesto,
son de esos tipos que vos vas a cenar y cuando se abre el vino, él te sirve primero a vos. Yo creo que lo más significativo que tiene José Luis es que hace realidad esta frase cristiana de querer al prójimo como uno mismo. La verdad que es un ser humano muy, muy querible, muy, muy querible. Y que para muchos también es un referente. Abrazo enorme, José, y siempre le agradezco la vida que nos hayamos cruzado y haber cultivado esta amistad que para mí es muy hermosa. Carlos Pressman. Mira, sí, más vale, qué lindo. Así que le agradezco a Carlos, que después va a ver el programa y se va a dar cuenta que lo estoy abrazando con las palabras. Está muy bien. ¿Te costó? Porque vos caracterizás a doña Jovita como mujer pobre del interior, vieja, pero el desafío era tuyo, ¿no? 38 años atrás, vestirte de mujer, llevar todo eso al escenario. ¿Qué pasó por tu interior? No me costó porque ya lo había visto en mi casa. Mi hermano mayor que no vive, bueno, él quedó mal después de la guerra porque era marino de carrera. Quedó alterado porque le dieron una función muy, muy, muy difícil de realizar. Tenía que hostigar un submarino nuclear desde una pequeña corbeta y ahí no tenían tiempo de dormir, así que vino mal mi hermano y bueno, y lo perdí. Pero cuando era chico vivía en estado de travesura, de picardía, y se vestía de vieja y me buscaba de colaborador a mí. Se vestía de vieja así en las esquinas, en esa época, en Villa Dolores, esos inviernos con ese viento, calles de tierra y piedra, porque cuando llovía en esa calle de nuestra casa, pasaba a ser un río, y entonces traía piedras, y en las esquinas esas, con una lamparita sombría, amarillenta. Era una película. De golpe aparece una vieja pidiendo limosna con un changuito. A mí me disfrazaba él y él de vieja. Y se lo hacía a sus amigos. Le hacía creer que era una vieja realmente. Y lo lograba bien. Y lo lograba y después le grité. Cuando él salía a las carcajadas como triunfante por haberlo confundido, le gritaba gringo, porque mi hermano era el más rubio y el más alto y de ojos verdes, ¿no? Gringo de mierda. Digamos, hace falta esa picardía, esa especie de desfachatez que haga una ruptura permanentemente. Por eso el humor es tan indispensable, porque nos terminamos creyendo tantas consignas que tienen que ver con ideologías y con miedos, que puede ser tremendo eso. De hecho es tremendo. Lo que decía de Formosa, el apego a los seres mitológicos puede llevar a la gente a la violencia. Sí. ¿Tu viejo volvió a Asturias? No, hubiera querido, pero ya estaba muy grande y nunca se pudo. A mí doña Jovita me permitió viajar, si no, no sé. Uh-huh. Y con doña Jovita ha sido, y sigue siendo siempre una sorpresa. Hace poquito me invitaron la comunidad de Asís, por los 800 años de San Francisco. Que vaya que era bueno que yo hiciera una especie de retiro libre, ¿no? Con observación ahí. Así que con todo pago. Y yo digo, ¿de dónde viene esto? Claro, habían visto doña Jovita, claro, y comparaban el libro. ¿Pero por qué? Dice, porque Francesco no era un monje, no era un fraile, era un juglar. Y hacía cosas así que se parecen a lo que hace doña Jovita. A lo que hace doña Jovita. Y yo no me podía creer eso. Eso, después haber ido con
con Ronnie Vargas en el momento clave de la perestroika y ser, junto con Televisa, los únicos medios hispanos que había. Después fue Clarín, fueron los otros, pero Estabas yo ahí. me embarqué con Ronnie, que es un loco, y le digo, Ronnie, yo me pago el viaje, lo acompaño, ¿va a Rusia? Y no sé cómo. Ahí nos fuimos. Mira, ponete los auriculares de nuevo, que hay otro mensaje para vos. Hola, Pa, ¿cómo estás? Bueno, aprovecho este momento para decirte algo que no te digo muy seguido, pero creo que en el fondo lo sabes, y es la admiración que tengo por vos, de cómo ves la vida, tu sabiduría, tus ocurrencias. Sos muy gracioso. Cuando no querés serlo es cuando más gracioso sos. Y nada, disfruto un montón tu compañía, hablar con vos, escucharte. Tenés miles de historias y disfruto mucho cuando nos sentamos y me contás cosas, sobre todo de cuando eras más chico. Este audio es para mandarte un abrazo enorme y agradecerte por todo lo que me enseñás, por tu sabiduría, por tu forma, bueno, de nuevo lo digo, de ver la vida, que aunque no parezca, siempre trato de aplicar un poco a mi día a día todo lo que vos sos y cómo te mostrás y cómo enfrentas la vida. Así que nada, era eso. Te quería mandar un abrazo enorme. Te amo y nada, gracias por todo. Ahí está, Candela. Candela. Bueno, ahí me mataste porque habla clarito, ¿no? Ujú. Creo que lo que más le hace reír a Candela son los mocos, ¿viste? Que uno es moquero. Eso. No es que uno haga ostentación del error, ¿no? No hay que hacer una apología de meter la pata. Pero poder ver que has metido la pata y después compartirlo y convertirlo en un chiste, está bueno, sí. Meter la pata con cositas cotidianas, ¿viste? Y ella es muy observadora, tiene una sensibilidad. O sea, he aprendido con el tiempo a cuidar mucho las palabras porque está tan atenta a todo. Y creo que todos estamos atentos. Hay que ser muy cuidadoso y como un perro de guardia, digamos, con las palabras, ¿no? Las palabras son pedacitos del alma. José Luis, un placer que nos hayas acompañado en este capítulo de Gente Picante. Gracias. Te debo, doña Jovita. Me debes, doña Jovita. La próxima venís, le invitamos a la vieja. Tiene escaleras, pero no hay problema, la sube. No. Ningún problema. No, con todo gusto. Dale. No hay. José Luis Serrano, aquí con nosotros en Gente Picante. Nosotros nos despedimos hasta la próxima edición en Instagram, en YouTube y en Spotify, todo el ciclo de Gente Picante.